Dardo. Adelante, doctor. Placer. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Gracias por venir. ¿Cómo le va? Adelante. Bueno, vamos a hablar de este tema. ¿Cómo que... andan? Hola, ¿cómo Bienvenido, va? Dardo. De alguna manera no. A ver, no sé si la palabra preocupa, pero tenemos que estar atentos, ¿no? Exactamente. Más todavía si en nuestra familia tenemos mayores, adultos mayores. ¿Cuáles son las señales? O quizás, porque por momentos pueden ser imperceptibles, ¿no? Hay que estar atentos. ¿A qué edad? Yo sé que a cualquier edad, yo conozco casos de gente muy joven que también tiene pérdida de memoria, pero es muy común en los adultos mayores. Sí, la edad en realidad no es una enfermedad. Ajá. No quiere decir que todas las personas mayores se vayan a olvidar de las cosas, vayan a estar dementes o vayan a tener problemas de esta naturaleza. La edad sí es mucho tiempo en el que uno ha vivido y ha generado problemas de salud. La pérdida de memoria, la demencia en particular, es una enfermedad. Ajá. Y como todas, hay gente que puede estar enferma y otros que no. Entonces a veces lo que caemos es en la generalidad de los viejos se olvidan, Seguro. los viejos les pasa eso, lo tomamos como algo natural y en realidad no es natural, es una enfermedad, es un problema de salud. ¿Debido a qué? El principal factor de riesgo sí es la edad, Ajá. pero también hay otros factores de riesgo que generalmente se asocian a los mismos factores de riesgo que las patologías cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes, el colesterol, todos esos factores Todo de eso riesgo. colabora. Todo eso influye directamente en la aparición de la demencia. También hay otros factores que no son directamente de la salud, pero sí el estado de ánimo deprimido, el aislamiento social, la pérdida de los vínculos familiares, sociales y la pérdida del ejercicio de pensar. Si hay personas que no se dedican a nada, que no hacen nada, que se sientan todo el día a mirar el techo, eso va haciendo que el cerebro también vaya perdiendo funciones y vaya siendo más fácil que este tipo de enfermedades aparezcan. Sí, pero además de la pérdida de amigos, gente que compartió toda la vida, por ejemplo, las personas muy mayores se encuentran solas. Exacto. Y además también por su edad hacen menos vida social. Claro, por eso a veces se puede confundir en los inicios con algunas alteraciones del ánimo y del estado del humor con problemas de memoria. Entonces, si uno está deprimido, si tiene una enfermedad, que ya sea depresión, ansiedad, se puede confundir a veces con pérdidas de memoria y en realidad es una depresión, porque hay fallas de atención, a veces no son problemas de memoria, sino de atención. Muchas veces, nos puede pasar a nosotros que estamos en muchas cosas y no prestamos atención a dónde quedó el vaso y después decimos, ¿dónde quedó el vaso? Pero nosotros pensamos, bueno, yo estuve sentado hablando con Luis y encontramos el vaso. Y eso las personas mayores no lo hacen. Y hay veces que esos procesos se cortan en algún momento. Yo también lo pensé, digo, a mí me pasó toda la vida de olvidarme de cosas, y no decimos, porque estoy mayor. Pero sí en una persona mayor, si se llega a olvidar de algo, uy, está grande. Por eso, lo más importante es si notamos que alguna persona mayor cercana a nosotros tiene este tipo de problemas, es un llamador y no naturalizarlo, bueno, está viejo, no pasa nada, Seguro. y sí consultar porque puede ser el inicio de un problema de salud. También lo que hay que diferenciar, que me parece que es bien oportuno de acuerdo a los casos que están hablando, es que a veces las personas, cuando hay un cambio brusco, una persona que estamos acostumbrados a ver todos los días y no tiene este tipo de problema, y sí hay un cambio brusco en su forma de pensar, en los recuerdos, en la memoria, ahí puede haber algo que lo esté causando, una enfermedad física, una infección, un cuadro, por ejemplo, de alteraciones de los iones, del sodio, el potasio, una anemia, que pueden desencadenar este tipo de cosas en forma aguda y brusca, que muchas veces después de corregir eso puede volver a su estado habitual, pero también puede marcar el inicio de una enfermedad que puede traer mayores problemas a futuro. Que no quiero irme por ejemplo, el tema del Alzheimer, digo que también es, digamos, un caso bastante recurrente en adultos mayores. Es así, ¿no? Sí, el Alzheimer es un tipo de demencia. Es un tipo de Exacto, demencia. la demencia es el nombre genérico a todas las enfermedades que vinculan a la memoria. La enfermedad de Alzheimer es la demencia más frecuente, que es la característica de las personas que van envejeciendo y los familiares van notando que progresivamente y lentamente
se van olvidando de algunas cosas. El año pasado podía hacer cosas, podía ir al almacén solo a comprar todo y ahora no puede porque no se acuerda o porque tiene problemas con el dinero. Ahora, ¿pero el Alzheimer es sinónimo de adulto mayor? No. ¿O no? No. Por eso, el adulto mayor normal no se olvida. Bien. Las personas, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad. Que es una puede demencia. venir a la edad que Es muy raro encontrar una persona de 50 años, 60 años con una demencia de tipo Alzheimer, Ajá. pero existen y Bien. puede suceder. debido a... Lo mismo que veníamos hablando. Lo anterior. La demencia tiene muchos desencadenantes, muchas causas. Sí. Existen también las causas genéticas, todo es multifactorial, pero está la parte física y la parte del entorno, como hablábamos hoy. Son muchos factores de riesgo que hacen que en un momento se produzca la enfermedad, como muchas otras enfermedades. Bien. La edad de aparición más frecuente es en personas de mayor edad, mayor de 65, 70, 80 años. ¿Y qué hay del tema que uno lo ha escuchado, obviamente no es experto ni mucho menos, digo, pero que de las personas con Alzheimer tienen esos momentos de lucidez donde recuerdan, viven el momento de la mejor manera y después lo pierden? ¿Qué es lo que pasa en ese momento biológicamente en nuestro cuerpo para que suceda eso? Porque lo que se produce es una pérdida de memoria a corto plazo. Generalmente con las personas que tienen Alzheimer, si nos ponemos a conversar de cuando ellos eran chicos, se casaron, tuvieron hijos, podemos conversar perfectamente. Lo que ellos no tienen la capacidad de recordar lo que pasó poco tiempo atrás. Entonces es lo que se llama un olvido a medida que pasan las cosas se van olvidando porque no tienen la capacidad de retener esa información. Entonces muchas veces no es que se olviden, es que nunca retuvieron lo que pasó. Siempre dicen que lo más frecuente es que preguntan mucho lo mismo, ¿qué comimos? ¿Cuándo vamos a comer? Y en realidad ya comimos porque no se acuerdan que ya comieron. Igual de cualquier manera, yo le cuento esto porque lo viví yo, era muy chiquito y mi abuela paterna estaba con ese problema y recuerdo que las veces que me llevó mi papá, él cuando llegaba le decía que era el hijo, le contaba que yo era el nieto, o sea, era como una presentación cada vez que iba a verla. Exacto, porque ese es el problema, no pueden retener nueva información y se van olvidando de las cosas que van pasando. El problema mayor no es en la persona enferma, sino en cómo nosotros reaccionamos ante esas situaciones. Por lo que hablaban recién, si nosotros vemos una persona que está con algunas pérdidas de memoria y nos abusamos de esa pérdida de memoria para sacar nuestro beneficio, el problema es nuestro, no es de la persona enferma. Y lo mismo con si nos burlamos o si discriminamos, no es la persona la que está mal. ¿Cómo hacemos, cómo debemos comportarnos en ese sentido si la persona obviamente convive con nosotros? Es, a ver, lo voy a decir comúnmente, o sea, le seguimos la corriente, sí, primero, tratamos de corregirla todo el tiempo. Sí, ¿Cómo hacemos para que esa persona que está padeciendo esa enfermedad sufra lo menos posible? Con lo que decías anterior me quedé un poquito porque en realidad esta enfermedad, como otras, también tiene muchas etapas. Y de acuerdo a las etapas de la enfermedad en la que estamos, es qué es lo que le pasa a la persona. Generalmente en las primeras etapas de la enfermedad puede seguir haciendo un montón de cosas y conviviendo con sus actividades cotidianas, pero puede fallar. Entonces ahí lo más que tenemos que hacer es tratar de estimular que siga haciendo las actividades habituales, pero con una supervisión un poco más de cerca, sobre todo, por ejemplo, en el manejo del dinero, en el manejo de la medicación, de estar un poco más alertas para que no haya problemas en esas actividades que pueden traer problemas más graves. Porque si toman mal la medicación o pasa esto de le di plata a alguien sin darme cuenta, pasa a ser un robo de una parte, pero una pérdida también para mí. Entonces, de acuerdo a la etapa, es cómo nos tenemos que comportar y es ir acomodando el cuidado y las cosas que tenemos que hacer de acuerdo a las necesidades de la persona enferma. Entonces, con respecto a lo que tú me decías, si es una persona que dice, mirá, vamos a llevar el paraguas porque afuera está lloviendo y vos ves que hay sol, bueno, llevamos el paraguas, nos ponemos las botas y vamos. No es necesaria una confrontación permanente porque este tipo de cosas también lo que provoca es un desgaste muy importante en la persona que cuida. Seguro. Porque no son situaciones que se terminen el lunes, ni el martes, ni dentro de pocos meses. Generalmente estas enfermedades son muy largas y muy desgastantes para las personas que están siempre juntos. Entonces, si yo discuto todo el día, yo me voy mal,
triste, enojado, amargado. Fastidioso. Y la persona se olvida porque no se acuerda de lo que pasó. Y yo poco a poco me voy enojando cada vez más con la situación y muchas veces eso hace que no pueda cuidar de la mejor manera al que me necesita. Y la persona no la pasa bien tampoco. Exacto. Por más que se olvide, ese momento no es bueno. Exacto. Es feo. Exacto. Muy bien. Doctor Roldán, aparte de lo cognitivo, ¿hay alguna alarma física en el cuerpo? Delgadez, alguna expresión facial, dificultad para caminar, en cualquiera de estas demencias? No en cualquiera. La segunda en importancia o en frecuencia es la de origen vascular, que es las personas que tienen lesiones vasculares a nivel encefálico, o sea, en la cabeza. Generalmente las que vemos con más frecuencia, las personas que no pueden mover un brazo o una pierna porque tuvieron un accidente vascular. Lo que pasa en las demencias vasculares es que hay muchas lesiones pequeñas que no influyen directamente en la zona del cerebro que manda a mover, pero sí en la interacción, y por eso se va perdiendo la memoria. Ahí quizás en ese tipo de demencias puede haber alguna expresión física, motora, que pueda llamar la atención, pero va a ser más llamativo porque seguramente tenga un accidente vascular previo. No hay una repercusión física importante en las primeras etapas. Sí, lo que podemos notar es que cosas que hacía con facilidad una persona que siempre hizo manualidades, quizás le cueste utilizar las herramientas habituales y podemos notar por ahí algún aspecto físico, pero es porque muchas veces no recuerda cómo se pueden utilizar las herramientas. Me quedé pendiente un poco de lo que decía Luis, ¿no? El entorno, cómo ayudarlo, cómo hacerlo mejor y cómo nos podemos asesorar, porque de repente uno puede hacer una consulta particular, pero se van sucediendo un montón de situaciones que de repente no sabemos cómo reaccionar. ¿Existen grupos para los familiares, un lugar donde se puedan asesorar? Sí, existen. Primero, lo más importante es tener un diagnóstico, consultar Claro. al médico o al equipo de salud, y lo ideal sería tener un abordaje interdisciplinario, multidisciplinario, Ajá. que incluya otros técnicos y no solo el médico, que también participa el psicólogo, el asistente social. El equipo debería ser amplio. Dicho esto, también es la realidad que es muy difícil que eso ocurra, que no estamos en nuestro país todavía tan avanzados como para tener esos equipos en todas las instituciones. Después de tener un diagnóstico y tener claro cuál es el problema, muchas veces eso facilita el desarrollo, porque sabiendo qué es lo que pasa, podemos ir actuando en consecuencia. Lo que nos pasa muchas veces es que no sabemos, Claro. o por falta de información suponemos que o asumimos que está viejo y se olvida, entonces no sabemos cómo manejar esa situación. Y después sí existen algunas instituciones que tienen grupos de ayuda para familiares y para pacientes que pueden dar una mano con respecto a esto. Doctor, ¿qué tan importante es en esta clase de enfermedades la medicina preventiva? Porque sí se sabe que en otras puede terminar siendo la que te salve la vida, ¿verdad? Asistir antes al médico, prestarle atención a los síntomas. Acá, con estas enfermedades que de repente no terminan o que con el tiempo empeoran, ¿sirve la medicina preventiva igual? Siempre sirve la ¿Sí? medicina preventiva. A nosotros nos parece raro a veces que viene una persona de 80 años, 70, bueno, vamos a prevenir determinadas cosas. Lo que pasa es que en las diferentes etapas de la vida se previenen cosas diferentes. Claro. Como hablábamos hoy, de los principales factores de riesgo para las demencias son los factores de riesgo vascular. Entonces, si nosotros durante toda la vida mantenemos esos factores de riesgo controlados, va a ser más fácil que ese tipo de enfermedades no aparezcan o se retrase mucho la aparición. Si no tenemos un infarto en el corazón o en la cabeza, es mucho más fácil que ese tipo de enfermedades se retrasen. Pero también hay un montón de situaciones que se pueden prever, que son, ya estando la persona enferma, pueden traer problemas más graves. Por ejemplo, si una persona que no está bien de la memoria o de la atención, se puede caer, se puede lastimar, puede tener una fractura que suma a su problema, mayor problemas de movilidad. Y también otro aspecto que es muy importante son los aspectos sociales y hasta legales. Porque una persona que puede empezar con algunas alteraciones de la memoria, si tiene un diagnóstico claro, lo que viene para adelante es que esa pérdida de memoria generalmente avance. Entonces, gente que tiene dinero, propiedades, o simplemente que quiere que en el futuro pasen determinadas cosas, se puede anticipar a esas situaciones para no generarnos problemas al resto después. Entonces pueden decir, bueno, si yo no estoy en condiciones de tomar decisiones, quiero que las tome fulano. O
al perrito que se lo quede fulano, o todas esas cosas, si yo no lo puedo cuidar. Y no quiere decir que se vaya a morir, sino que va a estar en una etapa que no puede tomar determinadas decisiones. Claro. Estaba mirando la foto que pone la producción ahí y uno piensa en las parejas, ¿no? Que hace 50, 60 años que están juntos y están envejeciendo juntos y a uno de ellos, por poner un ejemplo, se le agrava este tema, ¿no? ¿Cómo repercute en el otro, ¿no? Hay una especie de mimetización, es complicadísimo, ¿no? Para la persona Sí, son que está al lado. situaciones que son muy complicadas, por lo que hablábamos hoy. Este tipo de enfermedades requieren cuidados. Entonces, y cuidados no me refiero muchas veces a la que la persona esté en una cama, sino que atención, suplir las cosas que progresivamente va perdiendo o no puede hacer por sí misma, ayudar. Entonces, si la persona que está al lado tiene problemas físicos o tiene problemas de movilidad, no va a poder ayudarlo de la mejor manera. Entonces eso genera muchos problemas. Y ver a la persona que uno quiere teniendo esos problemas también claramente va afectando personalmente. Por eso lo más importante es que la persona que tiene que cuidar esté fuerte. El haber tenido una vida saludable, hablo de no haber fumado, no haber ingerido alcohol de manera excesiva, haber hecho deporte, alimentarnos bien, esto, digo, es un factor que hace que al final de nuestra vida la pasemos mejor. Todo eso ayuda, es fundamental, porque lo que nosotros siempre volvemos a lo mismo, estar viejo no es estar enfermo, es una etapa más de la vida que siempre se dice, envejecemos como vivimos. Entonces, si nosotros vivimos saludables, lógicamente, por más que no me funcione la memoria, quizás físicamente estoy bárbaro, pero si a su vez no me funciona la memoria, pero soy diabético, hipertenso, me operaron 8 veces el corazón, va a ser más difícil que yo esté bien y saludable. Entonces, lo que nosotros siempre promovemos es el envejecimiento activo, saludable, pero no cuando soy viejo, sino desde antes para poder llegar a esta etapa lo más fuerte y bien posible para prevenir y evitar problemas mayores. Bien. A veces tenemos aquello de escuchamos a personas que dicen, ay, che, me olvidé donde estoy viejo. Sí. Sí, eso nos pasa a todos. Sí, o me duele todo. Qué grande viejo. que estoy, cada vez me cuesta más levantarme. Sí. Siempre usamos la excusa de que estoy grande para algunas cosas, pero en realidad la mayoría de las veces no es por eso, es porque somos distraídos. Lo que pasa es que es muy difícil. Todos queremos, lo que decimos siempre es queremos llegar a viejos, queremos tener 90 años, 100 años, pero queremos tener esa edad como estamos ahora o como estamos en determinada edad. Y son etapas diferentes de la vida. Nosotros nos pasa, no tenemos la misma edad, pero debemos andar más o menos parecido, que no hacemos lo mismo ahora que hace 5 años. Simplemente porque pasó el tiempo y ya físicamente no podemos. No tenía por qué decirlo, doctor. No, me pongo yo como ejemplo. Dije nosotros para incluirnos, pero me pongo yo como ejemplo. Yo hay cosas que hacía hace 5 años que este año no las puedo hacer. Totalmente. Y se toma como una pérdida, pero no es el fin de nada. Lo que pasa es que sí, cuanto más grande estamos, más cerca del final estamos. Eso también es una realidad. Adaptarnos a nuestro cuerpo, digamos, a nuestras posibilidades. Exactamente. Ahí está. Y pasa mucho, sobre todo, por ejemplo, una persona que cocina todo el día para la familia. Ajá. Y está 5 horas pelando papas, picando en la mesada. Y va y te dice, no, ahora no puedo cocinar. No es que no pueda cocinar. Es que en vez de estar parada 6 horas en la mesada, tiene que estar sentada en la mesa, acomodando las cosas, y lo que le llevaba antes media hora, ahora le llevará 1 hora y media, pero sí lo puede hacer. Por eso tenemos que tratar de estimular que sigan haciendo, o que se siga haciendo todo lo más posible. Por eso es un error que no lo haga más. Claro. O que no se encargue más de tal cosa. ¿Verdad? Eso es un error. Por eso en las primeras etapas lo fundamental no es sacar la actividad, porque eso también influye directamente sobre el rendimiento a futuro. Por supuesto. Entonces, tratar de que siga haciendo todo lo mismo, acompañando y supervisando para que si hay un error, teniendo en cuenta poder que corregirlo. No lo va a hacer con los tiempos de antes. Exactamente. Claro, que es el gran problema que tenemos. Claro. El cuidado y los tiempos que tenemos hoy no son los mismos de antes. Entonces nosotros queremos que sea todo ya y todo
pronto. Y actividades Doctor, recreativas, sobrevolaba hoy en la entrevista que en Uruguay de repente no existe todavía la manera ideal de tratar a los adultos mayores, abarcando todas estas áreas que son precisamente necesarias para que todo se viva de la mejor manera. ¿Qué es lo que está faltando en Uruguay y qué es lo que estaría bueno entonces implementar cuanto antes? No es solo en esa patología, nos cuesta mucho. Si nosotros tenemos un problema de salud, vamos al médico general y el médico nos dice vaya al cardiólogo y después vaya al neumólogo y vaya al nutricionista. Lo que nos falta acá es que todos esos estén juntos y conversen sobre lo que nos pasa a nosotros. Medicina integral. Claro, nosotros hablamos mucho, lo que nosotros tenemos es la multidisciplina, pero nos falta mucho de la interdisciplina. Entonces lo que nosotros tratamos de trabajar con las personas mayores es eso, es de formar equipos interdisciplinarios y que se aborde el problema desde varios enfoques que a veces a uno se le puede pasar algún detalle. Yo me había quedado colgada con el tema de las actividades, porque hablábamos de cosas que de repente pueden caer en lo que es la categoría responsabilidades. ¿Y qué hay de esa categoría que sería actividades recreativas? Me parece que puede llegar a ser favorable o de repente el abordar algo nuevo no es muy recomendado. ¿Cómo lo ves? No, eso siempre es positivo. Las actividades de recreación, de distensión, de ocio, son fundamentales para potenciar las cosas que a uno le gustan. Entonces, estimulando las cosas placenteras siempre va a ser bueno para las personas. Y sobre todo las actividades que comprometan a la mente y que estimular la parte mental, de hacer pensar, de cómo hacer determinadas cosas y sin duda el ejercicio también es clave. ¿Qué pasa con el adulto mayor activo, como Joe Biden, que en este caso tiene los piolines de una de las potencias más grandes de este mundo? Y vos das un diagnóstico a eso que hizo, ese video que se volvió viral de Joe Biden. ¿Tiene un problema Biden o eso es un déficit de atención? El tipo está completamente activo. Por eso decíamos y distinguir perfectamente que la mayoría de las personas están bien. La mayoría de las personas viejas, mayores, están bien. Las otras están enfermas. Las que tienen problemas de demencia están enfermas. Esto yo no puedo determinar qué es. Diagnóstico no, pero También lo que les mencioné anteriormente, una persona que está perfectamente y tiene un cambio brusco, prestar atención porque puede haber algo que no sea una demencia, que esté provocando una confusión, una desorientación puntual que haya que tratar y corregir. Qué increíble, ¿no? Porque estamos hablando de John Biden, por lo que estamos viendo ahí, y hace unos años había un presidente que hablaba con los pajaritos y no le dimos tanta bolilla. Y es un presidente joven, ¿no? Es bastante joven, y creo que debe tener no sé, 20 claro, años. Pero por eso también es muy importante lo que hablábamos hoy, es cómo nos paramos nosotros frente a eso. Lo que hablaban ustedes también al inicio del programa, del episodio de la Rúa, en lo que surgió a todo el mundo, bueno, ahora está justo pasando esa imagen, que lo que surgió a todo el mundo fue reírse de esa situación. Sí, por supuesto. Entonces, si pensamos que está enfermo, no está bueno reírse de eso. Entonces, depende mucho de cómo nos paramos nosotros frente a eso. Clarísimo. Ante esta situación de Biden, yo lo que tendría es una alerta de a ver qué es lo que le está pasando y no decir que está un viejo gaga ni mucho menos. Perfecto. Todo lo Muy contrario. Bien, doctor. Está bueno, ¿viste? Traer al doctor para que nos ponga... Orden. Tiene razón. Tiene Doctor, razón. siempre es un placer hablar con usted. Gracias. Muchas Sé que sus tiempos están complicadísimos y se tomó un ratito para charlar. La verdad fue muy, muy buena la charla. Gracias. Gracias a Muchísimas ustedes. gracias, doctor. Despedimos al doctor. Nosotros...